Hola, bueno, el día de hoy en esta su sección de la mochila pajarera vamos a tocar finalmente el tema de los telescopios para observar aves. Quizá cuando tú has salido a observar aves en grupo con otros pajareros, has notado que algunas personas llevan unos armatoste así grandotes que no son cámaras, que los van cargando con tripiés y a través de ellos se puede observar bastante bien las aves a distancia y tú te preguntas, y bueno, ¿cómo para qué sirve un telescopio de estos? ¿Realmente es útil siempre que salgo a observar aves? ¿Qué debo de considerar a la hora de conseguirme uno de estos? ¿En qué contextos son más útiles? ¿En qué lugares pueden servirme más? Y otras dudas por el estilo. Bueno, pues el día de hoy en este video vamos a responder todas esas dudas y las que vayan surgiendo en el camino. Primero que nada debemos saber que al igual que con los binoculares, hay diferentes tipos de telescopios que son usados para distintos fines. Así tenemos telescopios que nos sirven para observar objetos celestes, estrellas, planetas, y telescopios que nos sirven para observar elementos a distancia dentro de nuestro planeta. Así, por ejemplo, con un telescopio astronómico, que son los que usualmente vemos y lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en telescopios, vamos a poder observar objetos celestes, la luna, los planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero observar un ave que esté, digamos, a 200 metros de nosotros con detalle para poderla identificar va a ser algo complicado. Y por el otro lado, con este tipo de telescopios vamos a poder observar cosas que están a gran distancia dentro de nuestro planeta, dentro de nuestro campo de visión, pero observar estrellas y planetas va a ser un poco complicado. A lo mucho vas a poder ver la luna. Entonces, los que estamos usando para la observación de aves son los llamados telescopios terrestres. En inglés también se llaman spotting scopes o simplemente scopes, y será sobre ellos que hablaremos el resto del video, aunque de aquí en adelante les voy a llamar telescopios para abreviar. Estos telescopios y nuestros binoculares funcionan de la misma manera. Captan la imagen a través del lente objetivo y a través de todo este tubo esa imagen se ve amplificada, rectificada y corregida hasta llegar al otro lado donde nosotros la vemos en el lente ocular. En este sentido, la principal diferencia de los telescopios con los binoculares es su capacidad de magnificación, su capacidad de aumentar la imagen que vemos a través de ellos. Mientras que en los binoculares para observar aves, los mayores aumentos que podemos obtener sin perder la estabilidad de la imagen son de 10 a 12 aumentos. Si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo por aquí arriba los videos que hicimos sobre el funcionamiento y el cómo elegir binoculares. Así que ve a verlos y luego regresas también a ver este de los telescopios. Los telescopios, por otro lado, pueden ir desde los 13 aumentos hasta los 70 u 80 aumentos en los casos más extremos de magnificación. Además, casi todos los telescopios tienen la capacidad de hacer zoom a la imagen girando un anillo que está aquí en el ocular. De este modo, la configuración de los telescopios es un poco distinta a la de los binoculares, que es por ejemplo 8x42 o 10x42. Un telescopio puede ser algo así como 20 a 60 por 85, 13 a 36 por 56, es decir, que los aumentos van desde los 20 a los 60, desde los 13 a los 35, y el tamaño del lente objetivo del telescopio es también mucho más grande que el de los binoculares. Ojo con esto, también en el mercado encontramos monoculares, que son muy similares a los telescopios en forma incluso, pero una de las diferencias básicas se encuentra en la capacidad de magnificación, que no es mucha en los monoculares, y la capacidad de hacer zoom. Mucho ojo con estas dos características porque a veces te quieren vender monoculares a precio de telescopio y pues en realidad no vas a obtener mucho más que lo que obtienes con un binocular o con medio binocular, en este caso, como los monoculares. Una cosa importante es que al realizar observación de aves, los telescopios no sustituyen en funciones ni versatilidad a nuestros binoculares. Esto es muy importante. Los telescopios son un instrumento extra que podemos usar y que se desempeña muy bien en ciertos contextos, pero en otros no tanto.
Dicho esto, si estás empezando a observar aves y estás dudando todavía entre comprarte tus primeros binoculares o un telescopio, no lo dudes, primero ve por los binoculares. Por otro lado, la capacidad de magnificación de los telescopios hace que forzosamente necesitemos usar de un soporte para mantener la imagen estable. En este caso, un trípode, grande o chiquito, pero siempre algo que mantenga la imagen estable. No vamos a ir caminando por el bosque y de repente vamos a ver un chipe en los árboles y vamos a sacar un telescopio y a mano cambiada vamos a intentar ver el chipe que está como a 70 metros sobre el dosel de los árboles. Simplemente no vamos a poder, la imagen no va a ser estable, vamos a necesitar de un soporte. Entonces ya tenemos aquí un instrumento que nos permite una gran magnificación y que requiere forzosamente de un soporte para desempeñarse lo mejor posible. ¿En qué contextos, en qué lugares y momentos un telescopio sería útil? Antes de responder esta pregunta, me gustaría resolver una duda que me preguntaron también bastante en los comentarios de las publicaciones que hice cuando dije que iba a hacer este video sobre telescopios. Y es, ¿una cámara, un lente teleobjetivo, tiene la misma capacidad de aumento que un telescopio? Pues la respuesta es complicada. Vamos a verla. Lo primero que tenemos que entender es que mientras que en un telescopio la imagen resultante de toda esta serie de lentes y espejos que está aquí adentro en este sistema que magnifica la imagen que vemos va directamente a nuestros ojos, en una cámara el resultado final de esta imagen que atraviesa el tubo de lente va directo a un sensor que está en el cuerpo de la cámara fotográfica. En este sentido, hay varios tamaños de sensores de las cámaras fotográficas actuales. Así que, tomando de base el sensor de una cámara full frame, un lente de fotografía para cámara full frame con una focal de 50 milímetros sería el equivalente aproximado a lo que ve nuestro ojo a simple vista. Podríamos decir entonces, de manera muy somera, que un lente de 50 milímetros es equivalente a 1x, a un aumento. A partir de aquí podríamos sacar la equivalencia de la magnificación en aumentos y los milímetros de focal de un lente a través de dividir entre 50 la focal del lente que queremos saber su magnificación. Así, por ejemplo, un lente de 500 milímetros dividido entre 50 nos daría un aumento de 10x. Si tomamos en cuenta que la mayoría de los telescopios como este de aquí tienen rangos de magnificación desde 20x hasta 60 o 70x, entonces podríamos decir que la mayoría de los telescopios aumentan la imagen, tienen una mayor magnificación de la imagen que se ve a través de ellos que los lentes fotográficos. Haciendo la operación contraria, podríamos darnos cuenta de que, por ejemplo, este telescopio a 60 aumentos sería equivalente a una focal de 3000 milímetros en un lente full frame. Ahora bien, muy importante, esto no significa que si tomas fotos directamente desde un telescopio a 60 aumentos van a salir mejores que si las tomas con un lente teleobjetivo desde tu cámara. Eso tiene que ver con muchos otros factores con los que no me meteré aquí. Aquí esto nada más fue una breve explicación de por qué los telescopios tienen más capacidad de aumento que los lentes teleobjetivo de las cámaras que usualmente cargamos cuando observamos aves. Pero quizá ya después tengamos tiempo de platicar del digiscoping, esta técnica de tomar fotografías a través de telescopios o binoculares. Entonces, aquí tenemos un instrumento que nos permite un excepcional grado de magnificación de una imagen y que requiere forzosamente de un soporte para ser estable. Como les decía antes, ¿en qué contextos es entonces que los telescopios van a servirnos más? ¿En qué contextos los telescopios van a dar lo mejor de sí? Pues bueno,
Primero que nada, en sitios abiertos, en áreas donde las aves pueden llegar a estar muy lejos para que las veamos simplemente con los binoculares, como un pastizal, una sabana, un desierto, una llanura, o por ejemplo en las costas, en las playas, donde vemos grupos de aves playeras muy lejos a las que no nos podemos acercar sin espantarlas, o porque directamente hay medio pantano de distancia entre nosotros y ellas. En todos esos lugares los telescopios se desempeñan muy bien, incluso superando por supuesto a los binoculares, porque con los binoculares a 8 aumentos o 10 aumentos ves unas bolitas hasta allá descansando en la playa, y con el telescopio puesto a que será 20-30 aumentos puedes ver con detalle que son playeritos de esta o esta especie, que hay por ahí un chorlo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es uno de los contextos principales en los que los telescopios se desempeñan muy bien, en espacios abiertos en los que requieres gran magnificación para poder ver detalles de aves a la distancia. También en lugares como algunos observatorios de aves, como el Observatorio de Rapaces Migratorias aquí en Veracruz, los contadores usan telescopios para observar las líneas de aves rapaces que están volando muy lejos y que con los binoculares no se pueden ver bien. Otro contexto en el cual los telescopios sirven mucho es cuando estamos haciendo actividades con grupos de personas, porque cuando salimos a pajarear con varias personas, a lo mejor algunas no tienen binoculares y es mucho más sencillo para ti ubicar un ave que está perchada, fijarla en el telescopio y permitir que todas las personas vean a través de este instrumento que ya está estable, que no se va a mover, al ave que está lejos y que todas la puedan disfrutar. De este modo terminamos compartiendo mejor las aves que observamos. Finalmente hay que aclarar que los telescopios tienen dos modos de construcción, los rectos y en ángulo. Esto no modifica en nada el desempeño óptico, pero sí puede resultarnos más útil un telescopio en ángulo si hacemos mucho trabajo con grupos de personas. Así podríamos resumir las ventajas de un telescopio respecto a los binoculares en mayor magnificación de imagen, lo cual nos permite observar detalles de aves que están mucho más lejos, y una mayor accesibilidad para que el público en general, si hacemos actividades con números de personas un poco más grandes que solamente una persona o dos personas, puedan observar las aves que estamos compartiendo. Y bueno, ¿qué hay de las desventajas? Quizá la primera desventaja que se nos venga a la mente es la practicidad. Los telescopios en general son equipos bastante grandes, que dependiendo del modelo pueden ir de casi 60 centímetros, como este que tengo acá, este Vortex Diamondback, hasta un poco menos de 30 centímetros, como este Vortex Razor que tengo aquí junto. También el peso de algunos modelos puede llegar a superar el 1,5 kg. Esto implica que debemos considerar el espacio para nuestro telescopio dentro de nuestras mochilas con todo el demás equipo pajarero que pensemos llevar. Y como les conté antes, es necesario que el telescopio tenga un soporte que estabilice su imagen, por lo que además del telescopio tenemos que considerar sí o sí el llevar un tripié. Y tripiés hay muchos, hay distintos modelos, hay distintos rangos de precios, y aquí no nos vamos a meter tanto en los detalles de esta parte del equipo. Si quieren, después puedo hacer un video exclusivamente enfocado a tripiés, que será muy cortito pero igual puede ser muy útil, pero si lo desean así, déjenmelo en los comentarios y veré la forma de hacerlo. Lo importante aquí es que hay que recordar que además del telescopio en sí, tenemos que considerar que vamos a llevar a su inseparable compañero, el tripié. Finalmente, quizá la desventaja más grande que tienen los telescopios es que al tener tanta magnificación, la calidad de la imagen resultante va a estar ligada indudablemente a la calidad de su fabricación, de un modo mucho más notorio que en los binoculares. Es decir, que la diferencia de la imagen resultante que vamos a ver en un telescopio de, digamos, $125 o 2.500 pesos mexicanos más o menos, respecto a un telescopio del doble o el triple de precio, va a ser mucho más grande que entre dos binoculares que tengan más o menos la misma diferencia en calidad de gamas bajas, medias y altas. De este modo, el rango de precios en el cual podemos obtener un telescopio que nos pueda ofrecer imagen de calidad y con la suficiente resistencia en sus materiales para soportar las vicisitudes de andarlos llevando por el campo, se eleva más
respecto al precio en el que podemos encontrar binoculares con las mismas características. Al igual que en el video de cómo elegir binoculares, que les dejo por aquí por si quieren ir a verlo y reaprender un poco de esos detalles de configuraciones, sellado y demás elementos importantes para elegir binoculares, los telescopios que elijamos van a tener que ser al menos resistentes, sellados a prueba de agua y humedad y con recubrimiento antirreflejante en sus lentes. Y al igual que en los binoculares, hay muchas marcas que proveen telescopios que nos sirven para observar aves. La mayoría de las marcas que tienen binoculares también tienen telescopios que nos pueden servir. Por ejemplo, para Latinoamérica puedo recordar que están las marcas Celestron y Bushnell, las marcas Vortex y Leupold, aunque Leupold casi nunca la he visto por aquí en Latinoamérica, pero también existe, y ya marcas de telescopios con grandísima calidad como pueden ser los Kawa, los Zeiss, los Swarovski, los Leica, todos estos poderosísimos que te cuestan como 2,5 riñones. Si conoces o has probado otra marca de telescopios para observar aves que te haya salido razonablemente bien, puedes dejarlo en la caja de comentarios y hablar de tu experiencia. Siempre es bienvenido para que todos podamos aprender un poquito más. Dicho esto, al momento de hacer este video buscando rápidamente en internet, el umbral de precios para un telescopio con el mínimo de calidad necesario para que pueda desempeñarse bien en la observación de aves es el Celestron Ultima, cuyo precio ronda alrededor de los 5,800 pesos mexicanos o $320 aproximadamente. A partir de aquí y para arriba, el cielo es el límite. Ahora bien, imaginemos que ya tienes aquí tu telescopio. Independientemente de la marca o modelo que sea, hay algunas cosas que debes de saber para usarlo de la manera correcta. Todos los telescopios tienen en su parte inferior el punto de anclaje al tripié. En la mayoría de ellos, este anclaje va a ser con una zapata que tiene un tornillo que se inserta en el cuerpo del telescopio y la zapata que va al cabezal del tripié. Aunque dependiendo ciertos modelos puede haber sus excepciones y variaciones a este esquema general. Posteriormente a esto, los telescopios, al igual que los binoculares, tienen un tornillo de enfoque, que en los telescopios al menos he podido conocer 3 variantes de este tornillo. Por un lado, el tornillo de enfoque simple igual al de los binoculares, también el tornillo de enfoque doble, que consta de un tornillo para los ajustes grandes y otro para los ajustes más finos del enfoque, y finalmente el anillo de enfoque que rodea todo el cuerpo del telescopio. Luego, cerca del lente ocular vamos a encontrar el anillo del zoom. Este anillo te marca de cuántos a cuántos aumentos es capaz de llegar tu telescopio. Junto a este anillo suele haber una marca en el cuerpo del telescopio que te está marcando a cuántos aumentos estás viendo, dependiendo de la posición de este anillo que va girando para más o para menos aumento. Finalmente, algunos telescopios tienen un parasol extensible que ayuda a evitar reflejos indeseados que se metan al lente cuando tienes el sol en posiciones un poco complicadas. Al girar el anillo del zoom, notaremos que conforme aumenta la magnificación de la imagen, también lo puede hacer la aberración cromática, estos halos de colores morados, azules o violetas alrededor de las imágenes que estamos viendo. Si bien en los telescopios de gama alta esta aberración casi no está presente, sigue existiendo. Y en los telescopios de gama media-baja esta aberración es más notoria conforme más aumentos hacemos. Una cosa que te puedo recomendar es que pruebes el telescopio a contraluz y veas a cuántos aumentos es que estas aberraciones cromáticas son demasiado notorias para que lo tengas pendiente. Por ejemplo, en un telescopio de 20 a 60 aumentos de gama media, estas aberraciones suelen convertirse en algo muy notorio a partir de los 45 a 50 aumentos. Entonces, cuando uses el telescopio a su mayor capacidad de aumento, podrías usarlo a 45-50 de manera regular para que no tengas problemas a la hora de tener estos halos de aberración cromática y llegar a 60 aumentos solo en casos de extrema necesidad. Una vez que viste un ave y el ave se fue y ya recoges el telescopio y estaba en un aumento mayor al mínimo de aumento que tiene el telescopio que estás usando, es muy importante volver a regresar el anillo de zoom hasta su posición de mínimo aumento. ¿Por qué?
porque esto nos permite tener un campo de visión amplio, o el campo de visión más amplio que podemos tener con el telescopio, y puede estar listo para que usemos el telescopio y busquemos más aves. Si mantenemos el telescopio siempre en los aumentos mayores, nos va a ser difícil ubicar aves con un campo de visión tan estrecho debido al aumento tan grande que tenemos. Entonces, en general, cuando ubicamos un ave con el telescopio, lo hacemos con el menor aumento, y una vez que tenemos al ave ubicada, vamos gradualmente aumentando la magnificación para poder ver distintos detalles. También, debido a la misma magnificación que poseen los telescopios, es inevitable que en días muy calientes o en entornos muy calientes como muchas regiones del trópico latinoamericano, durante el mediodía o durante las horas más calientes del día, vamos a observar distorsión, ya no por la calidad de los cristales, sino por las mismas ondas de aire caliente que van a estar distorsionando la visión a grandes distancias. Esto pasa y es inevitable que pase en cualquier tipo de telescopios, ya sea de gama alta o baja, pues no depende ya de nada del material con el que está construido el telescopio, sino de las condiciones ambientales. Y es importante tenerlo presente para no desesperarnos cuando esto ocurra. La forma más fácil de cargar un telescopio es que una vez montado en el tripié y asegurándonos que esté bien asegurado aquí al cabezal del tripié con la zapata, nos lo podemos echar al hombro, encontrar el punto de equilibrio y simplemente caminar con él sosteniéndolo sin hacer más fuerza. Y asegurarnos, por supuesto, de no dejar las tapas tiradas por algún lugar del campo, como a mí me ha sucedido en alguna ocasión. Y bueno, ya después de toda esta explicación, ¿es conveniente usar un telescopio o no? Vamos a dar un repaso. Por un lado tenemos las ventajas de un telescopio, que nos permite una mayor magnificación de la imagen para aves que están muy lejos, y también nos permite una mayor comodidad durante la interacción con grupos de personas que quieren observar aves, porque es mucho más sencillo usar un telescopio para que un grupo grande vea aves a la distancia que usar binoculares si no todas las personas tienen. Las desventajas son que requiere forzosamente de un trípode y por lo tanto de una superficie estable para posicionarlo correctamente. Y también que la calidad de imagen suele ser notoriamente distinta dependiendo del rango de precios de los telescopios, siendo así que para conseguir un telescopio de buena calidad va a ser necesario invertir más que para unos binoculares de la misma calidad. Los contextos en los cuales el telescopio tiene mejor desempeño es en áreas abiertas muy bien iluminadas como sabanas, costas, playas o lugares que nos requieran ver aves a grandes distancias en áreas abiertas. Y también cuando estamos haciendo actividades en grupo que implique que varias personas puedan observar a las aves. Más allá de esto, usar un telescopio para observar aves implica también la paciencia de montarlo, de aprender a ubicar las aves con el telescopio, que es un poco distinto a cómo se hace con los binoculares, y todo esto requiere armarse de paciencia para aprender una nueva manera de manejar este tipo de óptica. Sin embargo, una vez que lo logras, pajarear con telescopio es muy gratificante. Puedes simplemente sentarte, fijar el telescopio y ver qué pasa en la orilla de la playa. O encontrarte un día espiando un nido de carpinteros a una distancia segura para no molestarlos y viendo todo el chisme que hacen los carpinteros y los carpinteritos. En fin, que un telescopio puede ser tan versátil como el usuario lo sea. Espero que con este video hayas aprendido un poco más sobre los telescopios para observar aves, sus ventajas, sus desventajas y cuándo se desempeñan mejor. Y espero que este video te haya dado la información suficiente para animarte para conseguir uno de estos. Como siempre, desde Crónicas del Chipiscoyo, aquí para México, recomendamos a Ave Óptica como la tienda para conseguir equipo de observación de aves. Les voy a dejar su enlace en la descripción del video. Ahora bien, al igual que con los binoculares, hay distintas configuraciones, tamaños y modelos de telescopio. Aquí tengo dos de tamaño muy diferente. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos monstruos? Pues nuestro siguiente video va a ser una reseña comparando en detalle estos dos binoculares. y sus especificaciones. Así que nos estaremos viendo en los siguientes videos de la mochila pajarera, ahora con telescopios. Muchas gracias por ver y compartir esto si les ha resultado útil. Y sin nada más que decirles por ahora, más que salgamos a ver la migración de otoño que ya está comenzando, nos vemos.